El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a conversar con el doctor Gerardo Modesto Apolo Terán, analista político, editorialista de Diario Expreso. Precisamente de manera coincidente con todo lo que estamos viendo en estos días, usted pone un título, la dictadura, y luego en el texto habla de la dictadura parlamentaria. Pero esto nos ha pasado a los ecuatorianos cuando de alguna manera se rechazaba esas malas artes políticas de la partidocracia, se decía, y queríamos el cambio, y ahora estamos en esta época de cambio, pero en este sentido hemos más bien cambiado para mal. Se están dando estas artimañas, triquiñuelas para el tratamiento de las leyes. A espaldas de la gran parte de la ciudadanía, hay un 70% que manifiesta que aprueba la gestión del gobierno, aunque solo el 20% le cree al gobierno, lo cual ya de por sí es un tema para conversarlo. Doctor Apolo, en este ambiente de un parlamento, de una asamblea, en donde se aplican las malas artes de la política, ¿el pueblo debe aprobar la gestión de Fernando Cordero, de los asambleístas de Alianza País? Quizás porque ideológicamente también quisieran que los pobres dejen de ser pobres, que los ricos dejen de ser ricos. ¿Será acá posiblemente esa la justificación? Bienvenido, buenos días, doctor. Gracias, Washington. Para mí siempre un gusto estar en esta prestigiosa radio. La realidad es que esta dicotomía, que pareciera ser absurda en un momento determinado, tiene su lógica. Y hay que reconocer definitivamente la habilidad que tiene el primer mandatario de mantener esta división. Esto, poniéndolo un poco en la historia, es más o menos lo que sucedió con el velasquismo. Todos decían que el círculo que rodeaba al doctor José María Velasco Ibarra, digamos que era un poco de uñas largas, no era muy ortodoxo en sus manejos y que muchos se enriquecieron. Lo mismo está pasando aquí con Correa. Y eso es típico del populismo. ¿Por qué? Porque endiosan y separan al líder. Y tienen siempre lo que se denomina en política el fulminante o el fusible, que en este caso vendría a ser la Asamblea Constituyente, a la cabeza Cordero. Y en segundo plano, pues, Panchana. Pero ¿por qué esta imagen? Es igual que el tema del policía bueno y el policía malo. Entonces, el presidente de la República es el bueno, lleno de buenas intenciones, quiere un país solidario, quiere menos pobres, quiere borrar las iniquidades entre ricos y pobres, etcétera, etcétera. Pero el ejecutor, la mano negra del tema político, lo hace la Asamblea Constituyente, perdón, la Asamblea Nacional, y para esto va arrasando lo que es el derecho. Recuerde usted que no estamos en un país de derecho, estamos en un país de derechos. Y en este sentido el presidente ha sido tremendamente coherente. Cuando se posesiona por primera vez el primer mandato, recordemos que a esta hora estaríamos con la dicha de salir del régimen, lamentablemente se ha prolongado, pero en la posesión del primer mandato, él no jura respetar la Constitución. Él promete respetar la voluntad del pueblo o el mandato del pueblo. ¿Cuál fue este? No lo sabemos porque no está por escrito. Presumimos que es acabar con la corrupción, pero en tal sentido no ha cumplido con su promesa. Porque a través de la dictadura del voto parlamentario, ha convertido al Parlamento en un instrumento de dominio y de poder. Entonces tiene varios organismos ejecutores. Primero tiene al Parlamento, tiene a la Asamblea como un organismo que engrasa el engranaje para obtener el fin, que es cómo quiere gobernar el Ejecutivo. Y entonces se carga todo el peso del desgaste político la Asamblea. Tiene por otro lado herramientas de persecución como es la misma Fiscalía, como es el SRI. Mire usted ahora con el tema de la Comisión de la Verdad, que está por demás desprestigiada porque, dígame, ¿a qué familiar del señor Briz, con todo respeto, le preguntaron sobre el asesinato de su pariente, el cual decapitaron, amputaron parte de su virilidad, lo metieron en una caja de cartón y se lo mandaron de regalo a la familia? ¿Acaso eso no es una violación de derechos humanos? ¿Qué pasó con el que ejecutó a Briz? ¿Qué pasó con el que ejecutó a los policías en un momento determinado por parte del Faro Villacarajo? Entonces, realmente no vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en un Estado donde se atropellan los derechos para obtener un fin político.
Y el presidente Correa sigue siendo coherente. El presidente Correa ha dicho que la dolarización, yo lo escuchaba a usted en su comentario, que la dolarización es una camisa de fuerza, que no es conveniente para el país. Vienen 2 años vendiéndonos esta idea, ya pusieron el tema del sucre virtual, ya por ahí el canciller dijo que lo mejor era conveniente tener también en físico un sucre. Pero seamos claros, se ha hecho todo lo habido y por haber para que la dolarización fracase, porque cuando usted pone una camisa de fuerza y trabaja la inversión extranjera y la inversión nacional, cuando usted se sale de los organismos de crédito regulares y tiene que pasar a una banca de segundo plano, como sería el tema de la China, que invierte en países de alto riesgo, por eso los plazos cortos y los intereses altos. Ya estamos claros de que la economía ha fracasado, pues, Washington. Y estamos claros de que la liquidez del país no camina, porque tenemos primero una agresividad en el tema del endeudamiento interno terrible. Yo tengo aquí un dato, y además el endeudamiento externo tenemos que recurrir a mercados paralelos como el chino, porque ya el Fondo Monetario Internacional no nos presta plata porque nosotros hemos incumplido. Mire usted, en estos 3 años y medio se ha gastado 39.000 millones el Estado. Datos que se han podido sacar más o menos hasta ahora del Banco Central. El 60% se ha ido a gasto corriente, entendiéndose por tal lo que son sueldos de burócratas y parte de los bonos que son improductivos. Y el déficit actual que tiene en el presupuesto el Ecuador al año 2010 rodea el 10%, con un índice de crecimiento del 1.5 a 2.5 anual, en negativo. Doctor, justamente partiendo, por ejemplo, de esta cifra de 39.000 millones de dólares gastados por el gobierno en los 3 años y medio, ya nos daría una pauta para preguntarnos en circunstancias normales, me refiero, ¿qué ha pasado con ese dinero? ¿En dónde está? ¿Qué beneficio ha dado al pueblo ecuatoriano? En circunstancias normales, repito. Pero en circunstancias especiales como las que estamos viviendo, en donde una mayoría de ecuatorianos creyó en la Revolución Ciudadana, aprobó la Constitución de Montecristi, que les da una potestad amplia al presidente de la República. Acabo de mencionar el tema del Banco Central, antes era independiente, para que el Banco Central sea la contrapartida, la contraparte en todo caso de lo que hacía el gobierno, el Ejecutivo. Ahora no, ahora el Banco Central pasó a ser ya por esta Constitución una herramienta en manos del presidente, nada más. Con todo esto, a uno le quedan 2 alternativas. Decir, a ver, es cierto, usted habla de coherencia, el presidente desde el principio ni siquiera juró por la Constitución, sino por su idea política. Y luego tiene un grupo de asambleístas y de funcionarios públicos que también creen esa idea política, que podrían ser ellos los que tengan la razón y la oposición y quienes hacemos el análisis tratando de ser objetivos, imparciales, podríamos estar equivocados. Pero vamos al resultado. El resultado es que no tenemos una economía sana, no tenemos una liquidez para decir sí, tenemos todo el financiamiento del Estado. Entonces, por resultado podemos decir que se están equivocando, que están administrando mal al país. Ahí yo le hago la pregunta en base a 2 alternativas. O se equivocan porque no saben, porque son improvisados para administrar al país, o están planificando también esto, porque más allá hay un objetivo político de llegar a un socialismo tal en donde realmente todos seamos iguales, pero iguales en la pobreza. ¿Será una planificación de coherencia hacia ese objetivo o es coherencia en la idea pero equivocada para fracasar? A ver, le voy a responder a sus 2 alternativas. Yo creo que el fin último es la segunda de las alternativas que usted ha planteado. Recuerde usted que en el siglo pasado, todos los países que estuvieron bajo el régimen socialista, se masificó la pobreza, pero se mantuvo una gran clase social gobernante, el llamado Politburó en un momento determinado, que gozaba de todas las prebendas que el pueblo no tenía. Y en eso hay luces claras. Mire usted, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela se ha estatizado casi todos, primero las empresas de servicio, segundo, ya las empresas privadas. Mire usted el banco. Ayer escuchaba el razonamiento más absurdo que he escuchado en mi vida. Solamente alguien que esté fuera de sus cabales podría decir que porque se murió un accionista y resulta que es una empresa